Un viaje soñado. Capítulo 9. Metido en aquel vagón viejo y destartalado que transportaba sacos de cereales, se acomodó entre ellos cerca de la puerta. Desde allí podía observar las luces de los distintos pueblos por los que aquel tren atravesaba lentamente. El sonido acompasado e inconfundible de las vías y el cansancio acumulado iban cerrando poco a poco los ojos de Eric, hasta quedarse profundamente dormido. El silbido agudo de la sirena del tren lo despertó, y al mirar por la puerta comprobó que era su parada, Mestre. Bajó de aquel tren sin saber bien hacia dónde dirigirse. Eran las 3 de la madrugada, así que tomó la primera avenida y continuó caminando hasta dar con un pequeño parque. Allí abrió su pequeña tienda y se dispuso a descansar. El barullo del tránsito y el camión de la basura lo despertaron. Recogió sus cosas, se comió uno de los bollos que le había preparado Victoria y continuó andando por la vía Piace. Bloques de pisos con bajos comerciales y casas de 2 plantas con hermosos balustres dejaban ver algún abeto solitario en alguna parcela abandonada. Las calles se veían animadas con los preparativos del carnaval, que empezaría en pocos días. Debía dirigirse hacia el norte. Durante 6 horas caminó por largas carreteras que atravesaban grandes campos de maíz, pueblos de casas bajas y bien cuidadas, calles con un tránsito considerable de automóviles y camiones que se dirigían a los polígonos industriales cercanos o al aeropuerto Marco Polo di Venezia. A medio camino paró a comer algo en Porte Grandi, un pequeño pueblecito en las faldas del sinuoso río Sile. Allí descansó y retomó su viaje durante 3 horas más, hasta llegar al Ponte de la Victoria. Un singular puente de estructura de hierro, pintado en un azul cielo y decorado en sus laterales con alegres macetas de flores colgando en las barandillas, que te invitaban a parar y contemplar la grandeza del río Piace. Ya oscurecía, y nada más entrar al pueblo de San Donà di Piace, un bonito y cuidado parque le daba la bienvenida. Frondosos árboles y un césped impecable invitaban a pasar allí la noche y acabar de disfrutar de las vistas del río. A la mañana siguiente desayunó, se aseó y continuó su camino durante 2 días hasta llegar a Portogruaro, un bonito pueblo cruzado por el río Regena. De allí caminó durante día y medio hasta llegar a Latisana, donde emprendió de nuevo el camino hasta llegar a Ronchi dei Legionari, una pequeña ciudad industrial y agrícola muy cercana ya a la frontera con Eslovenia. Tan solo le faltaban 12 kilómetros hasta llegar a la carretera secundaria que cruzaba de país. Un país totalmente desconocido para Eric. A partir de ahora se enfrentaría a un idioma totalmente distinto a los que él estaba acostumbrado y a una cultura totalmente desconocida para él. Cansado y hambriento, pasaba por el pequeño puesto fronterizo que permanecía cerrado y sin ningún tipo de actividad. Ya empezaba a anochecer y el frío intenso de mediados de febrero calaba la ropa y los huesos. Nada más pasar el puesto fronterizo, a unos pocos metros vio a lo lejos como asomaba entre los árboles lo que parecía una casa de madera con luz en su interior. Se acercó a ella y poco a poco aparecía una gran casa de oscura madera y bonitos ventanales vestidos con visillos blancos. Unos grandes y robustos troncos daban paso a los 3 escalones que subían al porche, del que colgaban tiestos de coloridas flores y estaba iluminado por una tenue luz anaranjada que surgía de los pequeños faroles forjados de la pared. Eric se acercó a la puerta y dio unos pequeños golpecitos en el cristal. Tras unos minutos se observaba como una anciana, ayudada por un bastón, se acercaba torpemente hasta la entrada. Con sigilo y cara de pocos amigos abrió la puerta, miró fijamente al chico, lo repasó de arriba abajo y en un idioma desconocido para Eric parecía preguntarle algo. El joven no fue capaz de entender una sola palabra y en inglés intentó hacerse entender y explicarle a la mujer si tenía algo para comer. Pero aquella anciana solo gesticulaba y hablaba bruscamente en su idioma, sin apenas dejar explicar nada al muchacho. Pasado unos minutos, apareció una mujer de mediana edad. Su ropa y su pelo tenían restos de virutas de madera
y con gesto de confusión le preguntaba algo a la anciana. La mujer miró a Eric y volvió a decir algo en esloveno. De nuevo, el joven intentó hacerse entender en inglés, pero la joven negaba con la cabeza. Entonces pensó que quizás en italiano conseguiría algo más, ya que Italia estaba relativamente cerca de allí, así que le preguntó de nuevo en italiano. «Quizás en italiano me entiendas mejor», dijo el chico desesperanzado. «Oh, sí, en italiano te entiendo perfectamente», contestó alegremente la mujer. «¿Qué deseas?», continuó. «Perdone que las moleste, llevo muchos días caminando y apenas he comido y he bebido nada. Me dirijo a la India en un viaje personal y vengo desde Barcelona, España. ¿Serían tan amables de darme algo de comer? No tengo dinero con qué pagarles», explicó el joven agotado. La mujer le explicó a la anciana lo que Eric le había dicho y ésta, sin pensarlo, hizo un gesto claro para que entrara en la casa con una gran sonrisa. Eric se sintió aliviado, estaba realmente agotado. Eran casi 2 meses y medio sin apenas un descanso. Le dolían los pies y todas las articulaciones de su cuerpo. Su cara reflejaba el cansancio acumulado y en su mirada se podía leer su desánimo. El joven entró con una gran sonrisa y cara de agradecimiento, mientras las 2 mujeres lo acompañaban al salón. El interior de la casa era espectacular, totalmente rústica. Las paredes de la casa eran enormes troncos colocados con precisión. Extraordinarias vigas macizas cruzaban lo alto de la casa y le daban un ambiente acogedor y cálido. Eric se sentó en el enorme sofá de piel marrón que había delante de la chimenea, y mientras la anciana se marchaba a la cocina, la mujer se sentó junto a él y sonriendo le preguntó: «Bueno, ¿y cómo te llamas?». «Me llamo Eric, perdone por mi despiste», contestó el chico sonriendo. «No pasa nada, yo soy Ivette y mi madre se llama Svetlana. Y cuéntame, ¿cómo se te ocurrió hacer este viaje?», preguntaba la mujer con curiosidad. «He tenido un año muy duro, he perdido seres queridos y me han traicionado en varias ocasiones. Necesitaba salir de todo aquello y encontrar mi nuevo camino», explicaba Eric mientras Ivette escuchaba atentamente. «A veces debemos salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a nuestros miedos, pero dar ese paso es el más difícil, para mi opinión. Te entiendo perfectamente», decía Ivette mientras suspiraba. Svetlana interrumpía la conversación portando un gran plato de comida y dirigiéndose a la mesa del comedor, mientras decía alguna cosa en esloveno. Ivette, con una sonrisa, lo animó a levantarse e ir a comer. En la mesa, un enorme plato de guiso de carne y verduras típico de allí, llamado obara. Mientras se sentaba y empezaban a comer, la anciana volvía a la mesa con un segundo plato, en el que había una torta hecha de harina, huevo, agua y sal, y acompañada de carne de cerdo troceada en salsa, llamada funsterk. Eric disfrutaba de aquella deliciosa comida que tanta falta le hacía, muchos días sin apenas ingerir nada, algún trozo de pan, alguna sobra que le quedaba en la mochila, o alguna fruta que cogía de algún árbol que se cruzaba en su camino. Todavía no había terminado con el segundo plato que Svetlana ya traía el postre, un magnífico pastel enrollado relleno de nueces y chocolate, llamado policha. El muchacho iba a reventar, literalmente, pero aquello estaba tan bueno y tan sabroso que no podía parar de comer. Ivette miraba a su madre y sonreían con complicidad. «No hace falta que te lo termines todo, ya te prepararemos más para el camino», decía la mujer riendo. «Ay, lo siento, soy muy mal educado, pero es que está tan bueno todo que...», decía el joven mientras seguía comiendo. Después del festín y volver a entrar en calor, se sentaron de nuevo en el sofá. La anciana, en su idioma, se despidió y se retiró a su habitación, quedando el muchacho en el salón con Ivette. «¿Y a qué te dedicas, Eric?», preguntó la mujer. «Tenía una empresa de marketing, pero la vendí. Cuando emprendí este viaje, pensé que el dinero lo necesitarían mis amigos más que yo. Ahora mismo no tengo nada», dijo el joven. «En realidad, no creo que sean necesarias tantas cosas materiales en la vida».
Sí es cierto que el dinero es algo con lo que a día de hoy no se puede prescindir, pero a veces por muchas cosas que tengas, muchos viajes que puedas hacer, muchos caprichos, no acaban de llenar el vacío que puede sentir un ser humano cuando, por ejemplo, pierde a un ser querido o simplemente se siente solo, reflexionaba Ivette. Cierto, esa sensación de estar acompañado pero en realidad sentirse solo, de tenerlo todo, pero en tu interior seguir sintiendo ese vacío que ya no sabes con qué llenar. Llevo un par de meses caminando, sin nada, sin dinero, sin móvil, sin lujos, comiendo lo que puedo y buscándome la vida. Y sí es verdad que muchos días pienso en abandonar, me faltan fuerzas, me siento desmotivado, cansado, pero cuando amanece un nuevo día y conozco sitios nuevos, conozco gente buena y recuerdo por qué emprendí este viaje, me siento orgulloso de mí mismo. Sé que esto tiene algún sentido, que cuando llegue a mi destino muchas de mis dudas se aclararán. Seré capaz de quitarme ese bagaje que no me corresponde cargar en mi conciencia y me sentiré libre al final, libre de cargas, de miedos, de dudas, explicaba Eric ilusionado. Yo también lo tuve todo y lo perdí en un instante. Me casé. Bueno, me casaron muy jovencita con un hombre mayor que yo. Aquel ser tan solo me quería para lavarle, fregarle, hacerle de comer y satisfacer sus necesidades físicas. Me rebelé en un par de ocasiones y a partir de aquel momento las palizas y maltratos eran casi a diario. Una de las noches en las que apareció borracho como una cuba, aproveché cuando se quedó dormido para escapar de allí. Cogí el primer tren que pasó y acabé en Alemania. Allí conocí al que sería mi marido. Estudié Bellas Artes y me casé con él. Todo parecía un cuento de hadas, todo era perfecto. Nos queríamos con locura, disfrutábamos de cada instante, viajábamos muchísimo y no nos estábamos de nada. Él tenía un buen puesto de trabajo como director general en una empresa automovilística y yo trabajaba en una conocida sala de exposiciones de arte, donde ganaba mucho dinero. Un día esperaba a mi marido en casa con las maletas preparadas. Nos íbamos de vacaciones a Estados Unidos. Teníamos preparada una ruta que duraría más de un mes y pensábamos recorrer el país de punta a punta. Fue un regalo que preparó él para nuestro 3er aniversario de boda. Cuando llegó a casa íbamos justos de tiempo y debíamos llegar lo más temprano posible al aeropuerto o perderíamos el avión. Así que Harry, mi marido, empezó a cargar las maletas en el coche mientras yo repasaba las puertas y ventanas para marchar ya. Cuando estaba cerrando la puerta con llave, escuché como varias personas gritaban desesperadas y al girar la cabeza vi como un camión bajaba la calle a toda velocidad sin control alguno. Sin casi poder reaccionar, intenté avisar a mi marido que estaba de espaldas a la calle, metiendo el equipaje en el maletero del coche, cuando el camión arrolló el coche y con él a Harry. Él murió al instante. Su cuerpo quedó destrozado entre los amasijos de hierro del coche y el camión. Yo no pude hacer nada. Estuve allí, inmóvil, viendo cómo toda mi vida se desmoronaba en un segundo. El amor de mi vida ya no estaba. El camión se había quedado sin frenos. Y el destino quiso que la vida de mi marido terminara en aquel momento. Y creí que la mía también. Fue muy duro. No fui capaz de superar aquella pérdida. Lo dejé todo. Mi casa, mi trabajo, mis amistades, y volví a mis orígenes, con mi madre, a un lugar alejado del mundo, del que en su día salí huyendo. Aquí he encontrado de nuevo la tranquilidad. Ahora me dedico a trabajar la madera e intento disfrutar del entorno sin pensar demasiado, explicaba Ivette con lágrimas en los ojos. Bueno, supongo que te quedarás a dormir aquí. No disponemos de habitaciones en la casa, pero tenemos una pequeña cabaña en la parte de atrás. Tiene una cama y un pequeño escritorio. El baño está junto a la cabaña, en el exterior, y si quieres darte una ducha, pues deberás hacerlo al aire libre. Eso sí, hay agua caliente, decía Ivette bromeando, y a lo que Eric contestó. De acuerdo, pues ya me vale. Seguro que es mejor que dormir en mi tienda de campaña. Os lo agradezco mucho, dijo Eric devolviéndole la sonrisa. Pues te acompaño y mañana seguimos charlando, si te parece, dijo la mujer sonriendo.
Por supuesto, Ivette, muchísimas gracias por todo, contestó Eric. Salieron de la casa, ya estaba oscuro y el frío apretaba. Entraron en la pequeña cabaña de madera, de unos 3 metros cuadrados. En su interior, una cama individual y un pequeño escritorio en la esquina, donde una lámpara solitaria esperaba ser encendida de nuevo, después de mucho tiempo. Ivette acabó de explicarle 4 cosas. Debajo del escritorio tienes una pequeña estufa. El lavabo está afuera, detrás de la cabaña. Te dejo toallas y ropa limpia. Espero que sea de tu talla. Si necesitas algo, dímelo. Buenas noches, Eric, dijo Ivette sonriendo mientras cerraba cuidadosamente la puerta de la cabaña. El chico dejó su mochila en el suelo y se sentó en la cama mientras miraba por la ventana. Salió a ver qué tal era la ducha al aire libre, y eran tantas las ganas de asearse y sentirse limpio que decidió arriesgarse a meterse debajo del agua, a casi menos 2 grados de temperatura en el exterior. Abrió el grifo, que tenía solo una posición, la de agua caliente, y esperó unos minutos a que cogiera temperatura, mientras apuraba para quitarse la ropa. Tocó tímidamente el agua, que parecía hervir, se quitó la camiseta y de un brinco se metió debajo de aquel chorro de aguas infernales. El contraste del frío y el agua hirviendo hacían que Eric no pudiera dejar de dar pequeños saltitos, a la vez que intentaba reprimir los gemidos de dolor al quemarse la piel. Hacía pequeñas pausas fuera del agua para enjabonarse y enfriarse a la vez. Aclararse era todo un suplicio. Parecía un crío de 5 años en la ducha de una playa. Cuando terminó de ducharse, como pudo, cogió la toalla y salió corriendo hacia el interior de la cabaña. Entre escalofríos y quemazones en la piel, se secó y se vistió con la ropa que Ivette le había dejado. Una vez recuperado del trauma de la ducha naturista, se afeitó y se preparó para ir a dormir. Llevaba muchos días de cansancio acumulado y una buena cama le ayudaría a recuperarse.